Imagínate que compras pan integral en Nueva York, bollos para desayuno en la India o pastelitos en un supermercado de Beijing. Y sin saberlo, estás alimentando una empresa mexicana. Hoy, Grupo Bimbo es la panificadora más grande del mundo, con presencia en 39 países, 152,000 empleados, más de 13,000 productos y casi el 70% de sus Qué ingresos locura. vienen de fuera de México. Pero esta no es una historia de marketing con el osito Bimbo conquistando el planeta. Es una historia mucho más inteligente. Bimbo encontró la fórmula perfecta para volverse global, comprando marcas locales ya queridas por los consumidores y luego haciendo lo que mejor saben hacer: reconstruir procesos operativos desde adentro, planta por planta, ruta por ruta, SKU por SKU. Me encanta. Donde otras empresas solo veían una fábrica vieja o un negocio estancado, Bimbo veía un lienzo en blanco, una oportunidad para meter su sistema, obsesión por la ejecución y una ética impecable que les ha permitido integrar empresas desde Texas hasta Beijing. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron de fracasar en Brasil con pan de caja a ser los dueños de Entenmann's en Estados Unidos, de Pan Rico en España y de Manhattan en China? ¿Y qué podemos aprender de una empresa que no quiso imponer su marca, sino volverse invisible en cada país, pero indispensable? Este es el chisme completo de cómo Bimbo se comió al mundo. Ay, güey. Yo soy Chun, Maca Arriba. chun. Yo soy Rosa Laura López y esto es Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido, más profundo y más chismoso de habla hispana. Nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y nos deberían de seguir en Y- @chisme corporativo, @soy Maca Arriba. @Rosa Laura López _ y poner la campanita en todas las plataformas en donde nos siguen. Que por favor, si llegamos a 100,000 campanitas, vamos a armar una peda. Yes. Yes. Con una estatua de hielo, una escultura de hielo. Que solo ustedes sabrán que sale de dónde. Solo los más. Oye, a ver, Bimbo me emociona. Me encanta que las empresas mexicanas crean un conflicto tremendo entre los chismosos corporativos. Sí. Unos es como, ¿por qué no hablan más de empresas mexicanas? Otro es, somos de todo el mundo, ¿por qué hablan de empresas mexicanas? ¿A poco no? Sí. Entonces, siempre que hay conflicto, yo tengo la idea de que pronto vamos a hacer alguna empresa colombiana. Estaría padre. Estaría Que son nuestro padrísimo. siguiente segmento, ¿no? Y luego Sí. nos podemos ir a Brasil. Brasil es complicado porque la información la tenemos que traducir. No está tan sencillo. Yo traté una y no me salió tan bien. Y luego podemos ir como encontrando. Puede Sí. haber un tercer invitado España. divertido. Ahora, para los que no sepan qué es Bimbo, ahí les va. Para los que vivan abajo de una piedra y no Literal. sepan qué es Bimbo. Porque 70% de sus ventas son internacionales. No lo podía Impresionante. creer. Este dato está impresionante. Impresionante. Grupo Bimbo es la panificadora más grande del mundo, tanto por ingresos como por presencia internacional. Se estiman ingresos anuales de 448,000 millones de pesos mexicanos, o sea, más o menos 22,000 millones de dólares. 39 países, sirve sus productos a 76 países. O sea, opera en 39, sirve sus productos en 76. 152,000 empleados a nivel mundial. ¿Cómo gestionas una nómina de 152,000 personas? 217 plantas de producción de un producto perecedero. No, es que es bien complicado este negocio. Es una locura. 118 en Norteamérica, en México 36, en Estados Unidos 63. Este número creo que es importante decirlo porque es una empresa mexicana que tiene más plantas en Estados Unidos que en México. Sí. Es una Bueno, locura. es que el mercado de Estados Unidos es gigante. Canadá 19, Europa, Asia y África combinados 62 y el resto de Latinoamérica 30 y otras regiones 37. Tiene más de 100 marcas y un portafolio de 13,000 productos, como dijiste al principio. Ahora, ¿cuáles son sus marcas más reconocidas? Bimbo, obvio. Tía Rosa. Tía Rosy. Tía Rosy, como te dicen a ti. Tía Rosy. Marinela. Barcel. Orowit. Entenmann's. Entenmann's. Está bien difícil. Pullman. Nutrella. Sara Lee, y que Sara Lee es un ícono, también lo conoce todo el No, o sea, mundo. Sara Lee fue la joya de la corona. No, es un ícono de la panadería. Y Thomas. Mi favorito. ¿Es tu favorito? Mis English muffins, o sea, adicción. ¿En serio? No, Qué no sabes. chistoso. Ahora te voy a decir algo.
Yo y Barcel tenemos una relación como increíble. O sea, Pensé que ibas a decir como no, de amor-odio. no. O sea, el sabor fuego Sí. es el invento de los dioses. El güey que inventó el sabor fuego se ¿Pero merece. fue Barcel? No, Barcel es el mejor fuego, sin duda. Ya. Ya ves que hay De qué Flaming taquis, Hot ¿no? y quién sabe qué chingados, pero no. O sea, sabor fuego, Ahora, no sé si decirte esto porque a lo mejor te tiro tu ilusión que máxima. cáncer rojo número Sí, 5. Sí, yo no creo en ¿no? eso, güey. Ah, Estoy convencida de que ya, bullshit. O okey. sea, ¿sabes qué creo? Que son demasiados factores. O sea, creo que No, nos claro, estamos claro, enfermando por claro, múltiples factores. claro. Ahora, yo soy alérgica al rojo número 5, Ah. a ese rojo en Pues específico. en Trader Joe's Ajá. hay unos Takis Fuego Sin ese que no rojo. son Takis Fuego, o sea, que es marca Ajá. Trader Joe's, que no tienen No me el 5 digas. de rojo Y, y durante y mucho están buenos. tiempo, me daba una alergia siempre en las fiestas. O sea, dale como en las reuniones. Y me llenaba como de manchas rojas por todo el cuerpo. Por los Takis. Pero no sabía por qué, como que nunca supe por qué era. Y güey, un día se me ocurre desayunar unas chips fuego. Era lo primero que Desayunar. entró en mi cuerpo, así, una chip fuego, así. Y en ese segundo fue, y como no había comido nada más, Ya. ya llegué a esa conclusión. Y lo fui probando como el pelón, ya lo han cambiado, porque ya los ingredientes han cambiado y ya no soy alérgica. Y me quité la alergia Todo por eso es tanto de que me Bimbo, ¿no? gusta. El pelón es no, No, Ricolino, no, Ricolino no. ¿no? Me quité la alergia a base de exposición. Empecé a comer como poquitas chips fuego todos los Bien, días y así un día se es, me quitó. así se hace. Ujú, Muy bien. y ya. Pero bueno, eso Oigan, nada pues que ver, ahora sí empecemos a la por historia de sí, Bimbo. empecemos por el principio, como siempre, y, nuestra historia empieza en 1928, cuando Okey, don Juan Servitje, que era un catalán inmigrante, funda una pastelería y dulcería que se llamaba El Molino. Y la verdad es que El Molino se vuelve un ícono, como que era ya, la tienda de calidad de la época de ya. dulces y pasteles, ¿no? Y ahí trabaja hasta el año 36 que muere. Y el famoso Don Lorenzo, o sea, que siento raro de a un niño decirle Don, pero es que Claro, no le no, puedo es que decir ya no le puedes Lorenzo, decir no le Lorenzo. puedo decir Lorenzo. Y entonces Don Lorenzo se tiene que hacer cargo, muy chiquito. Y de hecho cancela sus planes de hacer de irse a la universidad y de hecho estaba hasta considerando ser sacerdote y cancela todos esos planes porque cuando muere el papá se tiene que hacer cargo del Claro. negocio familiar y de la familia. Que a ver, don Lorenzo Servitje, para los que no sean de México, es que no solo es un empresario muy relevante A nivel negocio, a nivel negocio, es que es muy querido. O sea, siento que es un ícono muy querido en México. Ahorita lo vas a tocar un poco, sí. pero para los que no sepan por qué es que Don es don Lorenzo. Lorenzo, Y ajá, es de los pocos empresarios que de ese tienen buena nivel fama, que tienen buena reputación en cuanto a total. la ética y en cuanto a, pues, ¿no? Como justo hablaba de eso ayer con mi papá, de que pues, son pocos los millonarios que ¿Así? puedes decir es un cuate Sí, decente que no hizo o sea, que hizo su total. dinero de una forma muy limpia, ¿no? Y además ayudando muchísimo. Ahora, 1941, plena guerra mundial. Lorenzo dice, es el momento de ampliar el negocio. Don Lorenzo, perdón, no Lorenzo. A ver, tenían un edificio y el papá solo había rentado la planta baja, pero don Lorenzo dice, a partir de ahora vamos a rentar todo el edificio, que era 3 pisos, y transformó la planta baja en un área de ventas, ¿ok? Hizo como una barra de donde vendían medias noches, sándwiches y refrescos. Pero, ¿qué pasa? Que para los sándwiches tenían que comprarle el pan a la panificadora más grande en ese momento del Okey. país, que se llamaba La Ideal. Que famosísima era. Pan Ideal, perdón. Ajá, Famosísima y era pues, o sea, como insignia, o sea, era, claro. ¿no? ¿Qué pasa? Que el Pan Ideal llegaba muy frecuentemente viejo, engusanado, con hongos, o sea, era como era un albur, te llegaba bien o te llegaba azul de hongos. Que eso es antes, para la chaviza que nos escucha antes, el pan no tenía tantos conservadores que nunca Claro, se dejaba de ser blanco. claro. Rosario y yo Eh, teníamos una miss que nos hacía un experimento de poner un pan Ay, sí, ¿verdad? en la Una vez que usaba alacena. mucho botox, ¿no? Muchísimo botox, cuando Sí. todavía no era tan popular el botox. Pero bueno. Y había rumores de que, como era química, o sea, Miss de química y en el Sí, sí. laboratorio, ¿te Se había acuerdas? quemado o algo así, Había un ¿no? rumor de que una caja Petri con no sé qué químico le había explotado en la cabeza y por eso se le había quedado así Sí, acá. era filler.
Hoy lo Ajá, vemos a los era botox 35. mal puesto. Ajá. Eh, y entonces dicen, ¿por qué no hacemos el pan nosotros? Porque de verdad no podemos estar dependiendo de Pan Ideal. Y les queda muy bien el pan, pero es poco escalable. O sea, es un fracaso porque empiezan a tener mucho volumen y no pueden hacer frente a tanto volumen. Y entonces su tío Jaime Sendra, que era el hermano de la mamá, don Lorenzo es don Lorenzo Servitje Sendra. Okey. Y el tío Sendra le dice, oye, ¿y si hacemos una panificadora ya formal? Y literalmente vendemos el pan. O sea, a ver, estamos viendo que nos queda delicioso. Que la verdad, mucho mejor a la competencia gigante Claro. que hay. Y lo podríamos vender y con eso aparte ya tenemos el pan para nuestro negocio. Entonces, perfecto. Y entonces a don Lorenzo se le hace muy buena idea. Dice, órale. Y le habla a su cuñado y primo, Jaime Jorba, que tenía un negocio chico de importaciones y distribución de cosas de la guerra. No de la guerra, pues, pero durante la Durante la guerra. guerra. Y un amigo que se llama José Trinidad. Y ellos eran socios y le entran los dos al negocio. Y le dicen, órale, me gusta, le veo potencial. Y entonces el tío, o sea, como que don Lorenzo dice, a ver, tío Sendra, fue tu idea, tú vas a ser el jefe de producción. Y el tío dice, perfecto. Pero entonces don Lorenzo le dice, esto lo vamos a hacer en forma y lo vamos a hacer bien. Entonces te vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a aprender todo de panificación, todo de producción de pan, y luego ya regresas y lo implementas aquí. Y el tío le dice, no, 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 ahí sí no, yo no me voy a Estados Unidos, yo tengo mi vida aquí. Y entonces un amigo les dice, oigan, no se conflictúen, conozco al mejor, o sea, experto en pan de México. Se llama Alfonso Velasco. ¿Cómo que Alfonso Velasco? Sé perfecto quién es. ¿Que no es el hijo del fundador de Pan Ideal? Ah, sí. Pero ahí te va la historia. ¿Por qué no? O sea, porque es una buena idea. Pan Ideal lo habían vendido Uh, y los dueños nuevos sí habían puesto de jefe de producción al experto Alfonso, pero no le hacían caso de nada. Y Alfonso estaba frustrado porque él es el único que sabía de pan en México. Y tenían el honor de tenerlo trabajando para claro. ellos. Y por eso el pan cada vez salía peor y todo se hacía un Claro. desastre. Y entonces no le hacían caso de nada y él estaba muy frustrado porque las cosas salían mal, pero él sabía que no era su culpa, tal. Entonces él les dice, yo feliz, me voy a trabajar con ustedes, pero a escondidas. O sea, yo tengo mi trabajo con Pan Ideal, no sabemos qué va a pasar con ustedes, todavía esto es un startup, pero les trabajo a escondidas, en las madrugadas. No sé si eran las madrugadas, pero este es chiste local del podcast. Dale podcast. Y entonces le empieza a ayudar a escondidas y dicen, este cuate sabe un buen, necesitamos incentivarlo, o sea, tiene que estar de nuestro lado. Le ofrecen 10% de la compañía, imagínate, 10% de Bimbo, güey, y otro 10% con opción a compra, como para que fuera Okey. comprando acciones. ¿Y qué crees? Ahí es cuando empieza formalmente Bimbo, porque ya es una panificadora oficial, o sea, que se dedican a hacer pan para vender. Antes eran la dulcería, la pastelería, que empezaron a vender sandwichitos y los sandwichitos Tenían pan, pero necesitaban pan claro, y de ahí surge, me ¿no? encanta. Ahora, ¿qué hicieron diferente que Pan Ideal para romperle toda la cara? Envolvían el pan en celofán y no en papel encerado. Que hoy no me puedo imaginar un mundo donde el pan de caja está no envuelto en celofán, Sí, 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 ¿no? sí. Qué loco. Pero fue su innovación. Sí. Recogían al final del día el pan que sobraba, porque ellos decían, ni modo, no me importa si hay merma, no quiero que nunca nadie venda un pan que digan que es de Bimbo, bueno, de Superpan, eh, y que Viejo. no esté bueno. O sea, yo todos los días pan fresco, o sea, creían en eso. Okey. Tenían los camiones perfectamente limpios, súper ordenados, y eso daba otra imagen. Como que la imagen de Pan Ideal era Un el desastre. camión viejo les daba igual, la gente llegaba, o sea, los conductores llegaban con unos uniformes sucios, rotos, y estos cuates le metieron así de no, o sea, tienen que ir con los mejores uniformes, todo perfectito, tienen que dar la imagen de la marca y esta marca es elegante y la salubridad, y, ¿sabes? Me Y encanta. todo eso lo hacen muy diferente. Y justo lo que te decía, ¿no? Le querían poner Superpan, pero no pudieron registrar el nombre porque era muy genérico. Y entonces empiezan como, ay, ¿cómo le pondrías? Y entonces empiezan a sacar nombres que no significaban nada y alguien da con Bimbo y les gusta cómo suena y dicen, órale, Bimbo. Ahora, Osito Bimbo. Empieza desde el principio el osito. ¿Pero por qué? Jaime Jorda, Ajá. el primo,
había estudiado la carrera en España, ¿ok? Y tenía un novio de una chavita ahí tenía un novio, no, tenía una, imagínate, este, Jaime Estos güeyes Jorba, todos sí, todos persinados, güey. consagrados. Jaime Jorba, que era el primo, había estudiado la carrera en España y se había hecho una novia que dibujaba, ¿ok? Era artista. Y ella todos los años le mandaba una carta a Jaime, pues, de felicitaciones de, no sé si el cumpleaños, de la Navidad, no sé bien, pero le mandaba una carta y una vez le dibujó un osito en la carta y lo vieron y dijeron: "Este es el osito Bimbo". O sea, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Y la esposa del tío Sendra pintaba. Y entonces le dicen a la esposa: "Oye, conviértete este osito en un panadero. O sea, ponle delantal, ponle gorro y ese es el osito Bimbo". Finales de 1947 ya tenían 9 productos, ¿ok? Pan blanco, pan tostado, pan negro. Pan tostado, yo pensé que había una innovación súper Yo nueva lo del pan también. tostado. Pan negro, pan dulce, bizcocho de pasas, bollos y panqués, ¿ok? Fueron el primer negocio de pan que hacía publicidad B2C, porque los negocios de pan Claro, le apuntaban al comercio, a la exacto, a la tiendita, al distribución, supermercado, a la distribución. y no necesitaban que la marca fuera reconocida por el cliente final. Que Y ellos yo creo que lo ellos pensaron desde el inicio porque el osito está muy pensado para el cliente final, 100%. Y ellos ¿no? lo vieron. O sea, dijeron: "No, o sea, nosotros necesitamos que la gente física, o sea, el consumidor final, pida Bimbo", ¿no? Y le ponían altavoces a los camiones de repartición, que eso nadie lo había hecho antes. Sí, una belleza. Ajá. Siento que eso es muy México. La Sí, gente que no ha venido a México, el sonido de México es mucho ese altavoz de total. Se camotes, se compran. compran, Exacto. el tal, o sea, es como muy de México. Sí, que el otro día me mandaron en Instagram un video de se compran, pero con acento chisme corporativo. O sea, No, no era el video hecho chisme corporativo, ya. pero me lo mandaron de que, mira, se Se compran, compran. pero con el acento de Sí. ustedes. Muy chistoso. Y en 1954 empiezan a explorar con hacer pastelitos. Y pues eso es un antes y un después, porque de ahí surgen los gansitos, Por ¿ok? supuesto. El Ahora, gansito es el mejor invento de todos los sí, qué tiempos. Bye. delicia. No hay más. Para operar esta nueva línea de producción de pastelitos, sacan una nueva marca que se llama Marinela. Y el reto que tenían era crear un pastelito que fuera, o sea, que no perdiera como la tradición de la pastelería europea, pero que se pudiera meter en celofán y que aguantara. Claro. Ese era su reto. Y pues obviamente Alfonso Velasco, que era nuestro experto máximo en todo México para hacer el pan, lo logró. Y en 1957 da con la fórmula y desarrolla 3 productos que aguantan la envoltura, y uno de ellos era el Gansito. Qué chingón. Ujú. Oye, mi actividad favorita en Kitsania de tu primo Javier. brillante era los gansitos. Sí, Era hacer armar los gansitos, era lo Gansitos. No, y máximo. la pizza, ¿no? Más los gansitos para mí. Y me acuerdo que a mi mamá le encantaban los gansitos, pero no le encanta la crema blanca. Ajá. Y entonces me mandaba ida, a que le hiciera gansitos de Sin pura crema. mermelada. Y ahí yo, no, yo solo con mermelada. Y era para mi mamá. Pero Em, a ahora, ver, hablando de Gansitos, ¿qué? vamos a hablar de Chief, uno de nuestros amigos del Ya podcast. saben que ya. Ya saben, Todos conocen a Chif ya. ya todos conocen a Chief, pero hoy vamos a hablar de algo diferente. O sea, creo que vale la pena que hablemos de la parte, hemos hablado mucho nosotras como consumidoras, pero creo que vale la pena que hablemos de la parte del negocio. Total. ¿Por qué al negocio le hace sentido tener una aplicación como Chief? Hoy rescatamos un, Un me late pastel, que es una como tarta de queso. quiero Ahora, decir. quiero que tú platiques tu experiencia, porque Sí, a mí me gusta entender por qué hace sentido para un negocio tener a sí. Chief. Y te voy a decir que ya me llegaron 2 mensajes de personas que tienen panaderías y contrataron Chief por nosotros. Wow. Hay que Y decirles que a les Chif. está funcionando muchísimo, que les hace mucho sentido. Entonces, cuéntanos qué es Chief y por qué funciona para A estas ver, ahí te va. O panaderías. sea, para mí hay 2 temas fundamentales. El primero y el más importante es un tema literalmente de estado financiero, o sea, Totalmente. bottom line. O sea, a ver, como los restaurantes, me imagino que es algo que comúnmente se conoce, tienen un costo que se asume que es la merma, ¿ok? Entonces, por lo general, el costo del alimento que vendes es, no sé, 30% y le asumes entre un 2 y un 5% de merma
agregado, depende de qué tan buenas sean tus operaciones. Si lo puedes bajar al 1%, pues crack. Ok. Pero bueno, dale que Pero ahí está está el imposible, promedio. ok. O sea, dale que ahí está el promedio. Entonces, tu costo se convierte, en vez de 30%, se convierte en 35%. Si tú eres capaz de eliminar esa merma, Claro. realmente 5 puntos en el bottom line de tu negocio son todo. En un negocio en donde a lo mejor dices, wow, 70% de margen. O sea, el negocio de la comida es súper Traicionero. traicionero y muy tight, porque dependes de nómina, o sea, de personas que hagan la comida, de personas que la sirvan. O sea, es un negocio muy intensivo en nómina y muy intensivo en gastos fijos. O sea, la renta de las ubicaciones, ¿no? Entonces, sí tienes que ser como muy crack en la operación. Entonces, pues, ese punto de eliminar la merma o bajarla lo más que se pueda, para mí es un súper punto. Y el otro punto que como que es la marca. O sea, digo, no sé qué opines tú, y a lo mejor podemos hacer una encuesta ahí en los comentarios. ¿Qué piensas tú de una marca que se preocupa por no desperdiciar comida, que se preocupa Gana muchos por, puntos. Brand points, o definitivo. sea, en Eso no términos lo de, había pensado así, ¿eh? en términos de marca, igual creo que es positivo. Sí, O sea, yo pienso muy bien de una marca que sé que en vez de tirar comida, claro. la pone a disposición de gente que a lo mejor no la puede comprar a precio completo y Claro. democratiza, ¿no? Y sabes que también el tema del descubrimiento, porque les conté Sí, en el episodio pasado que yo o sea, puse Chief para encontrar lo que sea, a ver qué cosas había. Y decía una panadería que estaba súper cerca de mi casa que yo nunca había ido. Y dije, ya pues vas voy a todo ir el tiempo caminando. Y fui, llegué y tenían un servicio espectacular y las conchas estaban buenísimas y descubrí esa panadería. y ya vas ahora, Y ahora voy. cuando quieres pan. Ajá. Sí, Pues la verdad que 100%. sí. Em, Pero bueno, regresemos es a hora de regresar al episodio. Shh. Ok. Shh. Ahora, en 1956, eh, digamos que empieza la era del crecimiento nacional de Bimbo. Antes de que lleguemos al mundo entero, vamos a llegar a esta parte. Abren su segunda planta en Guadalajara. Esta planta, que es Bimbo Occidente, se instala en un terreno gigante de 22 hectáreas. Y el hermano chico de Lorenzo, Roberto Servidge, don Roberto también, sí, don Roberto Servidge, también. se encarga de la apertura de esta planta y del desarrollo de esa región, o sea, Guadalajara, León, San Luis Potosí, el Bajío. Ahora, Roberto cuenta que el día que abrió esa planta, Lorenzo le dijo, voy a venir todos los meses a supervisar. Y güey, fue una vez y se le olvidó y nunca regresó. O sea, como que siento que Eso vio habla de que que Roberto era exacto. una persona ya desde el inicio de su carrera muy hábil, Sí, inteligente y claramente tenía la planta al 100. tenía todo bajo Sí, control. esa era una gran familia, la verdad. Sí. Yo siento, me da la Yo impresión. creo, ¿no? Ahora, un dato súper interesante es que para no tener que comprar más camiones y hacer más con menos recursos, usaban los camiones de la prensa, Mm, de los periódicos, para mandar el pan. Para poder crecer al ritmo que necesitaban, 20 años. Fíjate esto, lo que habla de una empresa. No es nada común. mm, No repartieron utilidades y reinvirtieron todo. Ese fue el dato que más me llamó la atención. guau, Porque 20 años no son 15 minutos. no. O sea, pídele a una familia entera que viva de esto, porque aquí ya estamos Como son hablando que las es la tercera familias. generación. O sea, estamos hablando que ya hay Sí, primos. don Juan, don Ajá. Lorenzo, ya tiene hijos don Y, Lorenzo. y ya son muchísimas personas. Y Sí. convencerlos a todos es un poco la historia de Hermes de nos vamos a juntar para que nadie pueda comprar las acciones y no las podamos vender y, Y y se aparte mantenga la tienes familia. a la familia de don Lorenzo, Jaime Jorba, Claro, los Endra. claro. O sea, El, sí el tienes 10% que le habían dado a Alfonso, el del pan. Alfonso, O o sea, sea, es una total, eh, de acuerdo, no es un cap table sencillo de y acuerdo. todos están ok con eso y eso se me hace impresionante. Y lo que pasa en los 60, 70 es que Bimbo se expande en todo México. O sea, ponen fábricas en lugares como claves y crean empresas como Ricolino, Tía Rosa, Barcel, Moldex y Frexport, ¿ok? Ahora, ellos fabricaban sus propias máquinas, empaques, transporte y moldes, integración vertical al 100, que asumo que los hacía mucho más eficientes. Para 1972 se instalan en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y en su momento fue la planta panificadora más grande de América Latina y una de las 10 más grandes del mundo. Y tenía los sistemas de producción o sea, como de tecnología Wow. más modernos que existían en ese momento. Gracias a esta planta sacan los bimbuñuelos. Los bimbuñuelos son un staple de este país. Sí, ¿Estamos de acuerdo? O 100%. sea, yo no comí un bimbuñuelo hace 15 años, No, pero pero es tu infancia. están en todos lados, Sí. además. Ahora, 1978, compran una fábrica de chocolates que estaba en Querétaro, que era
Barcel, Barcel, tu mejor amigo. mi mejor amigo desde el sabor fuego. Los chocolates no me interesan tanto. ¿Tienen Y co chocolates Barcel? bueno, o sea, dentro de esa planta surge la paleta Sí, payaso y como sí, todo sí, ese sí. show, ¿no? Recoli Paleta sí. payaso, Bubulubu y las palomitas Barcel, que fueron antes de las papitas, estaban las palomitas Barcel. Y luego sacan las botanas chips. Las botanas chips, y traigo un dato curioso de esto, es un ejemplo para mí perfecto de cómo Bimbo sabe entrar en ciertos mercados. O sea, Sabritas eran los reyes de las papitas, Sí. pero sí hacía falta un mercado como semi-gourmet. Y ahí es donde entraron las chips. Las chips te hacían sentir que no era una comida rápida, Mm. que era como papa real. Como hecha a mano, Como ¿no? el eslogan es como papas para los expertos. No Mm. es para todos, es para los expertos. Y Creo que tuvieron la oportunidad de comprar Sabritas y no lo hicieron. sí, Creo no que sabía sí. eso. Sí. Ahora, te voy a dar otro dato curioso. Yo soy un chingo de Barcel, aparentemente. Estoy impresionada. Esto no Este, fue research, o sea, esto esto no fue es research. cultura propia. Güey, o sea, Cinemex tiene las papas, tuvo mucho tiempo la exclusiva de Barcel con las palomitas. ¿Te acuerdas cuando sacaron las palomitas fancies que mezclaban de que chips verdes, chips fuego y así? Palomitas chips. Sí, en el cine. O sea, que tú llegabas y pedías tus palomitas, pero las podías pedir de chetos. ¿Hace cuánto no vas al cine o qué? No, no voy mucho al Ah, cine. ¿no vas mucho al No, no cine? soy No, tan te estás fan. perdiendo todo un mundo gigantesco, divertidísimo. No, No. dale que ahora hay palomitas de chetos, palomitas de Sabritas O verdes, sea, el tal. saborizante, haz de cuenta, Y ¿o las qué? papas. O sea, es una colaboración. Entonces te Y las vienen palomitas mezclan. con papas. No, Como estoy mix traumada como que el no de sepas eso. Chilimbalam. Justo. Pero ahí Ah. te va. Cinemex tuvo mucho la exclusiva de Sabrita, de Barcel. Y Mm. las chips fuego, las chips verdes, tenían unas palomitas en Cinemex. Güey, a mí no me importaba qué película iba a ver. O sea, yo veía el horario y decía de que, perfecto, a las 5 hay película, ok, me vale madres. Yo solo iba por comer esas palomitas de chips Palomitas. verdes, porque sabían más a chips verdes que las chips verdes. Wow, no sé si sigan existiendo. Hace 3 años que fui mamá, no voy al cine. Ahora, em, la clave de su éxito, la verdad, para mí fue una mezcla entre eficiencia y productividad, pero un trato muy humano con sus colaboradores, que es lo que lo sigue reconociendo hoy. Sí. Pagaban salarios 3 veces superiores al promedio, les daban vivienda, escuela, atención médica, centros de entretenimiento, o sea, genuinamente veían a los empleados como parte de la familia de Bimbo. Y el resultado fue que en la mera era de las huelgas también, nunca tuvieron una huelga seria y que la gente tenía tan puesta la camiseta que no solo sentían que los logros eran suyos, sino también cuando pasaba algo estaban dispuestos a dar el extra, Sí. porque era su empresa, era la empresa que sostenía a toda su familia. Justo lo que decíamos al principio, es que si tú le preguntas a cualquier persona en México Sí. sobre Lorenzo Servitje, dice, es un empresario intachable. Es 100%. una persona que cuidó de la gente, es una persona que cuidó de la empresa y por eso le fue tan bien. Él lo que decía era, queremos hacer una empresa altamente productiva, pero altamente humana. No Sí. tienen que estar peleados. Y la clave para lograrlo, él creía que era querer a la gente de verdad, que no era solamente decir que querías a la gente o quererla con el fin de productividad, sino Sí. realmente querer a la Sí. gente. No ¿Sabes solo a quién me recuerda mucho? necesitarla. A Marisa. Ay, ¿A sí. poco no? Sí. O sea, cuando ves esos reels de que le encanta repartir la PTU y yo sí siento que es una súper buena persona, Sí. esa mujer. Yo O le creo sea, todo. le creo todo. Yo también. Le creo todo. No, Todo. no se me hace nada falsa, No. se me hace tipaza. De los Sharks se me hace que se lleva con Ale, que son las dos como muy buena onda y como buenas personas. No sé, me recuerda mucho a ella. Ahora, em, mientras, o sea, hay un punto negativo, como en todo, ¿no? Ujú. La realidad es que sí, traían unos valores muy fuertes familiares, trataban bien a la gente, pero al final moldearon la dieta de los mexicanos a que nos encante el pan y el azúcar y tengamos unos graves problemas de diabetes y Sí. obesidad. O sea, la Sin duda. neta es que si tuviéramos que decir algo malo de Bimbo, creo que es eso. Ajá, obviamente. O sea, sí creo que la dieta de los mexicanos y el hecho de que somos el país de más obesidad del mundo, obesidad infantil, no creo que Bimbo ayude, porque Bimbo y Coca-Cola llegan Ujú. a donde no llega, pero ni el agua potable. Sí, literal. Entonces, Literal. Y también te voy a decir, ya hay muchas cosas culturales que están atadas a Bimbo. Es que el otro día le trataba de explicar a una amiga alemana el concepto de un pan para el susto. amo. Ya sabes, como, o una Sí, coquita. Es sí, como, ay, tembló, ¿quieres una coquita? sí. ¿Quieres un pan? Y es algo, no tiene nada que ver. O sea, como no Sí. hace ningún sentido, pero sí estoy de acuerdo. Pero Ahora,
Bimbo es lo que es por su estrategia de internacionalización. Sin O sea, duda. nos queda claro que en México es la panificadora más importante, pero realmente el tamaño y lo que han logrado es gracias a haber conquistado el mundo Total. entero. Ahora, ¿cuál fue su primer intento de internacionalización? O sea, no era fallido, pero se volvió fallido y luego lo recuperaron. Ahí les va la historia. Como ya habíamos visto, los fundadores de Bimbo son descendientes de españoles y entonces como que a los 19 años de haber iniciado operaciones y dicen, a ver, vámonos a fuera de México, pues el primer país que se Claro. les ocurre es España, Regresan a la madre patria. a la madre patria. 1963, Jaime Jorba, que era español, decide volver a su país y fundar la planta panificadora Bimbo. ¿Qué pasa? Se inaugura la primera planta en Barcelona y comienza a producir en 1965 y muy rápido les fue tan bien que abren una en Madrid. Antes de que finalizara la década de los 60, o sea, antes del 1970, llegan a contar con 5 fábricas. O sea, el negocio iba bomba. Pero ¿qué pasa? Los mexicanos no se sentían cómodos todavía en invertir dinero en España, como que querían afianzar México, Ok. ¿ok? Entonces, levantan capital local en España y ahí todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque justo llega la Guerra Civil de Franco y muchos inversionistas españoles les llega la incertidumbre y se quieren deshacer de sus negocios. Varios socios españoles deciden vender sus participaciones a una compañía. O sea, todos estos inversionistas le venden a una sola compañía que se llama Campbell Taggart, que se queda con el 50% en 1971. Mm. Y los fundadores originales de Bimbo, incluyendo a Jaime Jorba, que es el que empezó el negocio allá, pues la verdad es que empiezan a tener muchos desacuerdos con esta empresa y acaban vendiéndole el otro 50%. Que digamos que no es un fracaso, ¿no? Simplemente como que Sí, pero por no, razones vamos, circunstanciales, o sea, no es un era, fracaso financiero, es un no, fracaso conceptual. claro, no financiero, pero sí en cuanto a nos queríamos internacionalizar, Claro. ¿no? O sea, como que era nuestro primer move hacia la internacionalización. Ujú. Pero dato curioso, en 2001, esa empresa la compra Sara Lee Y ahorita vamos a y ver luego qué vamos a pasa. ver qué pasa con Sara Lee. Digo, ya spoileamos, ¿no? Porque Sí, contamos, pero bueno. Ahora, ¿qué está pasando en México ya en los 80s? Que es, digamos, como esta primera crisis. Bueno, ya han tenido otras crisis, pero una crisis. Los 80s en México fueron una pesadilla absoluta. La inflación estaba arriba del 100%, estaba la nacionalización de la banca, las devaluaciones cada 6 meses, el terremoto, o sea, se cayeron fábricas, las cadenas de suministro se afectaron. O sea, realmente una empresa que en ese momento era Bimbo, que parecía invencible, estaba en la cuerda floja. Los costos empiezan a subir y las ventas empiezan a bajar. Y les empieza a ir muy mal a los ositos Bimbo. Pero empiezan a pensar, puta, ¿qué hacemos? vendemos. Vendemos. Llegan las multinacionales, les dicen, pues, ok, vamos a empezar a ofrecer lana por Bimbo, multinacionales que podían soportar eso durante muchos años a- en lo que se Sí, recuperaba, ¿no? Porque Bimbo era una buena empresa, era un tema como de situación país, entonces necesitaban detener. Y hacen algo que va en contra de todo lo que ellos habían pensado, porque esta era una empresa familiar que querían que se quedara en la familia sí. y sacan a bolsa el 15% de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Fue una decisión estratégica para mantener el control, para, Para o sea, conseguir tener liquidez. liquidez, pero fue un cambio grande. ¿Por qué? Porque pasar de una empresa privada a una empresa pública significa que todo se transparenta. Sí, Y tú eres una familia que tal vez tú llevas tus finanzas de la forma que tú las lleves y ahora tienes una responsabilidad y tienes que hacer reportes y no es sí. cosa fácil, ¿ok? Pero esa jugada les da oxígeno porque ese dinero lo usan para modernizar las fábricas, para comprar nueva tecnología, básicamente para prepararse para lo que venía después, porque ellos sabían que iba a pasar. Y se vuelven casi que japoneses, como tú ponías de Sí, así, al milímetro. presencia total al milímetro, estar en cada tiendita, en cada esquina, tener la mejor línea de producción, los mejores productos, que no se les vaya el uniforme perfecto, todo ese espectáculo. Implementan su estrategia de calidad total, básicamente preparándose para, ahora sí, la conquista y la internalización. Sí. Internacionalización. Creo que les voy a dar primero la conclusión,
usualmente no lo hacemos así, Ajá. pero va primero a la conclusión Me y después gusta. el desarrollo. Y es que, ¿qué pasó en su estrategia internacionalización? Y es que siempre intentaron por muchos años entrar con su marca, Bimbo, y todas las veces fracasaron. Claro. Y se dieron cuenta que el play era M&A, comprar o aliarse, Claro. asociarse con una marca ya querida, pero perfeccionar procesos operativos, que ese era su mero mole. Como que mucha gente dice, es que el marketing de Bimbo y el osito Bimbo y su marca, No. su Operación. verdadero expertise es operación. O sea, ellos tenían unos manuales de clase mundial que nadie más tenía. Y lo que hacían ellos era comprar marcas que tenían nostalgia, que tenían amor a nivel local y meterles los manuales perfectos de operación de Bimbo. Entonces, Latinoamérica, don Lorenzo le costó trabajo aceptar que fueran hacia Latinoamérica porque no estaba como en contra de la internacionalización. O sea, yo creo que la experiencia de España como que lo dejó medio tocado, como que él decía, todavía tenemos mucho que profundizar en México, espérense, hasta que lo convencen. Y en 1990 entran a Guatemala. Qué interesante Guatemala, primer país. Y ahí te va por qué entraron. Fue circunstancial, fue suerte. Eso me hubiera imaginado. Entran con una compañía a quien estaban ayudando como consultores y la compañía se da por vencido y dice, ¿sabes qué? Los que saben son ustedes, ¿por qué no se quedan ustedes con la empresa? Y estos cuates como, ¿cómo? Pues no era el plan. Bueno, y entraron a Guatemala de esa forma. Y ahí es cuando se dan cuenta que entrando con marcas que ya son queridas y ellos perfeccionando los Todo funcionaba procesos, mejor. todo fluyó, ¿no? En vez de entrar con marcas Claro. propias. Luego en Chile hicieron lo mismo, compraron una compañía de pan, una de botanas y profesionalizaron. Brasil fue un mercado súper complicado, ¿ok? La historia de Brasil es, en 2001 entran con una estrategia basada en productos muy similares a los que tenían en México, Sí, que el pan era de caja y el pan blanco, los pastelitos tipo gansito, o sea, no sé si exactamente el gansito o algo parecido. Y la verdad es que fue un fracaso por diferencias culturales. es que es Los impresionante cómo brasileños, Brasil es otro mundo. es que Brasil es otro mundo, Brasil es ¿no? otro mundo Se discute mucho siempre que es América Latina y Brasil, y Brasil. total. Y la verdad es que Brasil no era de pan de caja. Esa es la realidad. O sea, Era más ellos sistema europeo. eran más pan artesanal. Ujú. Ajá. Pero en 2008 reestructuran su operación en Brasil y compran marcas como Plus Vita y Pullman y hoy operan 30 plantas en Brasil. Sí, es que Y Brasil es es un uno, mercadazo. sí, Si lo logras exacto, conquistar, exacto, eres un rey, ¿no? O exacto, sea, es un mercadazo. Ahora ahí exacto. te va a Estados Unidos, que es un mercado bien complicated. Fue súper Les trajo complicado. muchos problemillas. Sí. Mediados de los 80 dicen, nos vamos a Houston, Texas, como la Rosa Laura. Se van con un camión con exportaciones de marinela. Terrible. O sea, bye, no les gusta la marca Bimbo Aparte, a es que los aparte de la gringos. marca Bimbo, ¿sabes lo que es un Bimbo en Estados Claro, Unidos? como güera tonta, Bimbo, Entonces, imagínate llegar con una marca Bimbo, pero con un osito que vende gancitos. O sea, con estaba un muy confuso. delantal. Sí, un fracaso, pero se dan cuenta luego que no pueden entrar con las mismas marcas, que tienen que entender las diferencias del mercado. Ya viendo lo que había pasado en Guatemala, en Chile, dicen, necesitamos adquirir marcas ya Sí, establecidas. necesitamos cambiar nuestra Bye. operación local por adquisición de marcas locales. Y empiezan a comprar marcas medianas. La primera fue Pacific Pride Bakeries, que era en California a finales de los 80s. Luego viene adquisiciones de tortilleras y panificadoras, ¿no? Ya en los 90s. La realidad es que perdían mucho dinero. Pierden 40 millones en 2003, 30 millones en 2004, 2005 casi llegan al punto de equilibrio, 2006 tantita utilidad. ¿Por qué les cuesta tanto? Varios factores. Primer factor, el retail estaba hiperconcentrado. ¿Eso qué significa? Tienes los grandes retailers. Y eso significa que el poder de negociación que tienen estos grandes retailers es gigantesco. Eso significa que Walmart te pide que tú tengas el mejor precio. Ah, ¿no me quieres vender? No venga, tas. No vendas. Total, tengo el 35% del mercado. Les tienes que vender al precio que ellos quieren. Y el estante lleno. Por favor, el estante lleno, no quiero que se vea vacío. Y, Oye, pero ¿cómo? O sea, voy a perder la mitad. O sea, todo mi costo se va a ir en devoluciones, no importa. y además, ¿qué pasa?
que también está la parte más de los sindicatos de trabajadores y las reglas de los trabajadores hacían que el sistema solamente pudiera repartir el pan en la tarde Ah, sí. y los compradores llegaban en la mañana. Y entonces Bimbo era muy exigente con esa calidad y el producto también en ese momento hay que acordarnos que no tenía tantos conservadores. Es que de la tarde a la mañana sí afectaba. No era lo Claro. mismo que hoy, que puedes estar 3 meses ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que te pedían repartir el pan en la tarde solamente una vez al día. Vas, repartes el pan en la tarde, la gente llega en la mañana, compra el pan ya no está Y fresco ya no le dura ni 2 días. y no le dura. Y entonces, o sea, es muy complicado llegar ahí. ¿Y Ahora, ahí te sabes va. qué? La época, yo no, o sea, claro, era la época de Anticarbohidrato. Shape Magazine y Claro. las dietas y como que los carbohidratos era lo peor que te podía pasar. En los 2013 el carbohidrato era el enemigo. ¿Te acuerdas? Ahora el carbohidrato es el enemigo, pero se pinta como la proteína es el amigo. Es diferente, Sí, pero pero sigue y sí siendo te igual. puedes comer 3 o 4 carbohidratos al día y you're fine. Sí, Ahí era 0. cetosis. Cetosis, es cierto. Sí. Ahora, Bimbo tuvo 14% de devoluciones en Estados Unidos versus la mitad en México. ¿Por qué? Porque el pan estaba viejo, porque Claro. tenían que tener llenas las estanterías, porque no podían controlar el inventario. Eso cuesta, o sea, es una brutalidad, ¿no? Para los márgenes. Y lo que dices del golpe cultural. Era una era muy complicada, era de, vamos, las grasas son el enemigo y empezaba los carbohidratos son el enemigo y entonces era un cóctel de factores que hacían que todo se pusiera muy complicado. Ahora, eh, ¿cuál es la respuesta que ellos tienen? Dicen, lo que vamos a hacer es lograr repartir varias veces al día, como que alta frecuencia, pero eso cuesta muy caro porque Sí. tienes muchos empleados. Y la otra es que sí son tus empleados versus otros modelos donde tú tienes ese outsourcing de empleados temporales. Sí, que tercerizaban. Tercerizaban el envío, Ujú. tercerizaban whatever. Aquí eran sus empleados que estaban sindicalizados. Tenían salario, seguro, prestaciones y eso es mucho más caro. Tienes menos flexibilidad para cambiar horarios. Y sus rivales, otras grandes panificadoras que además ya tenían o sea, una marca más conocida, Claro. eh, tenían estos trabajadores temporales, eran como que tú eres el dueño de tu propia ruta o camión y entonces no les costaba tan caro. Entonces, ¿cuál fue la solución? O sea, lo que dijeron es, a ver, entendemos que este es el juego que estamos jugando, está difícil lo de los retailers, está difícil lo de los empleados de tiempo completo, lo que vamos a hacer es exprimir los activos, o sea, vamos a usar mejor los camiones, no solamente durante la mañana, sino vamos a dividir las rutas, vamos a hacer una logística más inteligente. También lo que vamos a hacer es dejar de tratar de mexicanizar al consumidor, vamos a traerles las marcas que ya les gustan, que son las marcas estadounidenses, y eso mitigó un poco el riesgo y lo que les estaba pasando. Aunque la realidad es que ese modelo de estar repartiendo, estar teniendo las estanterías llenas, es un modelo carísimo. Y por eso perdían tanto dinero, cuando era una empresa que lo llevaba todo al 100. Ahora, va aprendiendo, va ajustando esa ejecución y, y a los 6 7 años los números empiezan a cuajar y empiezan a conocer el mercado. ¿Y qué crees que pasa? Pum. Nuestro ser humano, Daniel Servitje, tercera generación, Ujú. entra como CEO en 1997 y hasta 2024, ¿eh? O sea, duró bastante como CEO. Está cañón eso. Y Daniel Servitje es el responsable de la conquista del mundo por Bimbo. O Sin sea, duda. él entra y dice, mira, si no conquistamos Estados Unidos y China, no vamos a ser el, Los el reyes. gigante que necesitamos ser. La tenía clarísima y hace una cosa que le llama Visión 2010, que era para 2010 tenemos que conquistar Estados Unidos y China. Chingón. Em, si esas dos apuestas no salen, nuestra ambición global ya, o sea, y ya nos quedamos como que con un eslogan bonito y somos muy buenos en México y en Guatemala, pero, Ya. o sea, ¿no? Entonces, vamos a desglosar. Te cuento Estados Unidos y me cuentas China porque tú fuiste justo en Justo esa en esta época a época, China, sí. entonces tiene sentido que lo cuentes tú. Entonces, 1997 empiezan a adquirir ahora sí empresas muy grandes. O sea, ya son adquisiciones muy relevantes, ¿ok? Pacific Pride de San Diego
En 1998, Mrs. Birds por $315 millones. 2002, Horowitz, Thomas Arnold y Entenmans por 610 millones. O sea, estás hablando de más de 1,000 millones invertidos para convertirse en la cuarta panificadora de Estados Unidos. ¿Ok? Todo por medio de adquisiciones de marcas muy grandes. 2004, los ingresos de Bimbo ya rondaban, o sea, los Bimbo de Estados Unidos ya rondaban los 631 millones. Versus, imagínate, 1,277 de IBC, que son los de Wonder. Ajá, que eran los ¿Te acuerdas reyes, de Wonder Wonder? Bread. Ajá. Pero a ver, estás hablando de que ya hacían la mitad que ellos. No, unos cracks. Todavía estaban lejos de ser el rey que soy, pero ya eran relevantes. O sea, ya no eran un jugadorcillo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? 2011 la sacan del estadio porque compran Sara Lee. Y compran Sara Lee en $959 millones. Y eso los pone ya en el mapa como la panificadora más grande de Estados Unidos. Bimbo Bakeries. Más de 60 plantas y más de 20,000 trabajadores en Estados Unidos. Y aquí es la historia que nos encanta de la reconquista, porque cuando compran Sara Lee, que ya era dueña del negocio original de España, pues lo recuperan y ahora sí lo explotan. 2015 compran Pan Rico en España y recuperan marcas como Donuts, Bolicao y la bella EASO. Hoy, Bimbo España tiene 7 plantas y más del 35% de participación del mercado. Antes del research. Nada. Mucha gente de Estados Unidos, fíjate esto, y esto creo que es algo que hacen una y otra vez en todos los mercados a los que van. Mucha gente de Estados Unidos te firmaría que Thomas, por ejemplo, es una marca local. Y es mexa. Es mexa. Lo mismo pasa en China. Ahorita que vamos a hablar de China, hace poco hablé con una cuata que es ucraniana, pero vivió toda su vida en China. Y le estaba platicando la historia de Bimbo, de las marcas que tiene en China, y me dijo, no, yo pensé que esas marcas eran locales. Y una cosa es hacer creer a la gente en Estados Unidos que estamos medio cerca, que es, ¿no? Sí. O sea, todavía culturalmente no hay tanta diferencia, pero otra cosa es hacer crear un mercado chino que es completamente distinto al latino, Sí. que tienes una marca local. A ver, China obviamente es el juego que todos quieren jugar y el juego que nadie se atreve. Sí. Esa es la verdad. No sé cómo se atrevieron. O sea, estos cuates hicieron 2 años de preadquisición. ¿Qué significa? Investigar el mercado y ver qué les gustaba y qué no les gustaba. Contrataron a migrantes chinos en México para probar cientos de productos y ir reduciendo la lista a 5 con el mayor potencial, que más les gustara. Algo que no hicieron la mayoría de las marcas. Häagen-Dazs, Sí. la El mega fracaso. cajoteó en China. O sea, como que hay varias Hay que no muchas la aprendieron. historias. Ajá. Sí. Ahora, este conocimiento profundo que hace que en 2006 compren Pan Rico Food Processing Center de Beijing, que les costó como $11 millones, asumen alrededor de 2 millones de deuda, eran 775 empleados, operaban en Beijing, tenían 186 rutas, tenían acceso directo a más de 4,000 puntos de venta, con un portafolio como de marcas ya conocidas dentro de China. Pero algo interesante es que sí en Beijing esta marca tenía el 38% más o menos del pan industrial y como 55 en panecitos, pero a nivel China no había ningún jugador que pasara el 2%. Como que la economía china es bastante local. Sí. Sí había el rey de Beijing, sí había el rey de tal, pero no había el rey de China. Y es que lo hemos visto en muchos episodios de China, En que mucho. es que las ciudades están muy separadas por Ujú. el área rural y no están conectadas entre sí. A No. ver, ahora cada vez más, Claro. pero estamos hablando de No, y además Sí. piensa en extensión los territorial. 2000. China Y- es enorme, Sí, es enorme enorme. y ciudades muy concentradas y luego campo kilométricos. Exacto. Entonces, realmente el jugador más grande de pan tenía el 1.7% y tenía 55 plantas, 20,000 puntos de venta, pero el 1.7% del mercado. Sí. Entonces, la estrategia original que ellos habían seguido no jalaba, Sí. porque no te puedes poner a comprar 35 ¿Cuántas? empresas. Sí. No hacía ningún sentido para llegar al 50%. Entonces, o sea, sí, estaba bien ser fuerte en Beijing, era la capital, pero no les compraba lo que ellos querían. No. O sea, no se volvían los reyes. Entonces, lo que hicieron primero fue, ok, con lo que tenemos, vamos a hacerlo lo más efectivo posible. Mi recuerdo es que yo fui a China como 2007, 2008, por ahí.
Y me acuerdo que acababan de resolver un problema, porque fui a la planta de Bimbo, fui a eso, Ujú. como con una cosa de la escuela. Entonces, el problema que tenían es que los productos que querían lanzar eran totalmente diferentes a los productos que tenían en México. Entonces, tenían como pulido la parte de qué máquinas, qué hacer y todo. Pero el cuernito ese como relleno de cajeta, Ujú. lo El rellenaron de bigote. frijol. El bigote. El bigote lo Uf, rellenaron de el frijol. de chocolate era buenísimo. No sé si sigue Buenísimo. existiendo. No sé, pero hace mucho no. ¿Y te acuerdas los minis? Cuando surgieron los minis eran Ah, delis, güey. sí. Ajá. Esos los llevaba Caramillo Al siempre robaba. ¿Sí? Sí, ¿Al lunch? sí. Sí, y Arte, ¿te acuerdas? Ajá, Arte también. también los Sí. llevaba. Mi mamá era como el grande. Ah. Era No, a ajá. mí no me mandaban nada de eso. No, en mi casa Jícamas, sí. salchichas con Maggi, ¿Sí? zanahorias, No, yo pepinos, sí unas sí. papitas, un pancito, No, una tú sí así. tenías buen lunch, me Sí, acuerdo. yo tenía lunch como fun, Sí. fun. Cacahuates y así. Sí, cosillas así. Sí. Pero bueno, lo estaban rellenando de frijol y también tenían otro tema, que al mercado chino le gustaba tener el pan súper fresco nivel de ese día en la mañana. Era como en los 50 en México o en Estados Unidos. Ya. Entonces, los procesos estaban pensados para esos, no sé, 6, 7 días y la realidad es que necesitaban reducirlos. Entonces, esto estuvo Mm, súper interesante. Entonces, te digo que su plan fue, ok, con lo que tenemos vamos a mejorarlo lo más posible. El pan de frijol este que te contaba, mejoraron esos procesos, como pulieron también la parte logística y lograron duplicar o triplicar la productividad en algunos artículos. guau. Ajá. Entonces dijeron, ok, no vamos a hacer los reyes, pero vamos a hacer los mejores. O sea, cambiaron los precios porque el dueño de esta panificadora había puesto los precios como muy al chile y la verdad ya se le habían salido del mercado. Entonces ellos los recalibran y se dan cuenta de ciertas cosas logísticas, como por ejemplo en Beijing es mucho más barato repartir en bicicleta que en camión. Mm, Tú pensarías que no, porque mano de obra, ¿no? O sea, vas ujú. cargando más panes, pero era muchísimo más eficiente y las calles están muy congestionadas. Entonces, no hace ningún sentido estar en coche Claro. y llegas más rápido. Ahora, introducen al osito Bimbo. Yo hubiera pensado que ese iba a ser un fracaso. Como que Pero siento que ya tenían toda la distribución, ya tenían marcas fuertes, o sea, como que sí, si una marca fuerte saca el Osito Bimbo, no sé. sí, o sea, pero como que pensaría que no es tan cute el osito Bimbo como lo que están acostumbrados en China China. de ese vibe. Pero les pega. O Sí. sea, lo empiezan a meter en algunos puntos de venta, en universidades, en escuelas, les gusta. Y entraron con las lecciones que habían aprendido en los otros mercados. No innovaron, fueron metiendo poco a poco, no metieron tortillas de maíz ni tortillas de harina, fueron metiendo como los Sí, productos que ya tenían product market fit. Entonces fue un gran move. total. Ahora, ¿qué patrones vemos en ambos países? Creo que ya lo habíamos dicho, pero Me más encanta. puntualmente, pues la lógica fue la misma en los 2 países. Compras entradas que te den distribución y estantes ya asegurados, ¿no? O sea, el business development de los supers, los tal, marcas fuertes, marcas locales, que la gente sienta que Sí. que están literal comprando local, en Estados Unidos y cobertura urbana en Beijing. Ahora, después, monetizar con lo mejor que saben hacer, que es la excelencia Es la operativa, operación. el research and development, investigación y desarrollo, que también en eso son ultra cracks, aplicándolo al gusto local, y con un global, digo, un manual de mejores prácticas indiscutible. Ellos lo dicen, recorremos el planeta estudiando plantas para subir productividad. Esa obsesión de piso de fábrica es el pegamento que convierte Uf, me encanta. M&A en Evita. Sí. Y fíjate que el juego del M&A, o sea, que es mergers and acquisitions, que es comprar estas empresas para crecer, es un juego bien complicado que quiebra Bien, a la porque mayoría. fusionar empresas y culturas distintas es súper complicado. Y además que hoy, a ver, sé que pusiste que no había datos públicos, pero son unos de los reyes de China, Sí, o sea, se sabe que que son los son uno de reyes. los jugadores más grandes, pero no sabemos exactamente Ya. qué market share tiene. En Estados Unidos sí sabemos que es arriba del 30% y sabemos que casi 70% de sus ingresos a nivel global no vienen de Me México, o sea, encanta. vienen en dólares, que es un riesgo. Ahorita lo vamos a ver en el detalle con GBM, pero es un riesgo Claro. cambiario.
tener Ah, tantos ingresos en otra moneda que claro, no es ni tu. siquiera lo había Sí, pensado, ahorita lo claro. vamos a ver en el detalle. Ahora, ahí les va esta sección para los Pero, pues, para concluir, ajá, la visión 2010 se la cumplió. mega La aprendieron. verdad, sí. A ver, para los más clavados ya en el mundo financiero y que quieren ver la data y qué está pasando, ¿Invertir o no invertir en invertir o Bimbo? no invertir en Bimbo. Em, sin quitarles la chamba al arte de invertir, de compra o vende, ya ves que dicen así. O Ajá. sea, hay algo interesante que el otro Acuérdense día que esta data o esta información es 100% análisis de GBM. ajá, Cómo funciona la colaboración con GBM es que, perdón, ellos son los cracks de analizar. Ellos nos explican lo que encontraron o cómo están viendo el mercado y nosotros intentamos hacer un traducirlo storytelling como para más para todo todos. mundo, Sí. ajá, y aquí se los contamos. Entonces, les vamos a platicar un poco cómo la ve GBM en términos de inversión para Bimbo. Y digo, y dejamos esto si sí nos dejan, pero si nos dejan les compartimos el reporte, porque si alguien muy clavado lo quiere ver, es que está Total, muy está cañón, está brutal, muy loco. brutal el reporte. Ahora, ahí te va, subimos el otro de un reel con Re, que es la analista jefa que hizo este análisis, y justo yo le preguntaba, oye, ¿qué es cubrir? Porque es que si no vienes de este mundo, es como, Claro, yo cubro GBM, ¿qué significa cubrir? Y básicamente hay un analista que es como el rey y amo de la empresa. Sabe absolutamente todo de la empresa, de la industria, los conoce personalmente, probablemente ha ido a las plantas, o sea, ha visto la vida física, no es solamente alguien que está en su computadora y además se total. sabe de memoria los estados financieros. O sea, Re es una crack. A ver, antes Bimbo, y ahí te va el contexto, antes Bimbo estaba con otro analista, que es Emi, que también Mm, hemos de platicado de él retail. en algunos episodios. Pero ahorita redistribuyeron la cobertura con los analistas y Bimbo le tocó a Re. Y entonces, como Re y su equipo lo toman, hay como una cosa que se llama reiniciar cobertura, que es básicamente, ok, le toca un nuevo analista, dame cosas nuevas. O sea, Mm, hazme otra vez un documentazo con todo el detalle de la claro, estrategia operativa y tal. Dame tu episodio de Chisme Corporativo versión GBM. claro. Y eso es lo que acaban de... Lo sacaron ayer. O sea, Rosa Laura escribió esto en la noche, porque Sí, el reporte salió en la nos lo mañana ayer. mandaron de último minuto, Último minuto. literal, Entonces ahí te pero va. está muy bueno. O sea, sí la gocé. Sí, ¿verdad? Está Sí, espectacular. No lo he leído a detalle, la verdad, sí. pero sí me impresionó lo ricos que son esos A documentos. ver, es que o sea, un contexto importante es que el método que usa GBM para evaluar a las empresas es basado en fundamentales. Sí, Que que es eso, el Warren Buffett. Warren Buffett es más value investing, ¿no? Ah, ¿es distinto? Ajá. O A ver, sea, cuéntame. sí, o sea, fundamentales es, ok, ¿cómo veo a esta empresa? ¿Cuál, cuál es el precio ¿cómo le llaman? Precio Objetivo. objetivo. ¿Cuál es el precio objetivo que veo para esta empresa? ¿Tiene los fundamentales? ¿Sí o no? Para llegar a valer eso. Entonces, Los es fundamentales son crecimiento en ventas, crecimiento en evitas, eso está ventaja perfecto. competitiva. O sea, es un análisis full de toda la empresa. O sea, no nada más como de temas financieros, que es lo que a mí me gusta. ¿Ok? Warren Buffett es un poco más cuál está barata. O sea, suenan como lo mismo, pero Ujú. esto es un análisis mucho más, Pero no el barato, no, porque el value investment, o sea, sí tiene el elemento del barato, pero sí se basa en los fundamentales. O sea, el elemento barato tiene que existir. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque ay, es que el tema de los traders me vuelve loca, pero ya ves la banda que solo se fija en el precio de la acción, o sea, de si sube o baja, de en qué la momento agarro hoy comprar. y mañana la vendo. Exacto, pero y sin fijarte en el negocio, como Sí, pero es negocio, que es más güey. fácil que te parta un rayo a que le atines. A Totalmente, todas. totalmente, total. O Pero sea, bueno, les vamos a dar un truco que no le cuenten a los de GBM, pero si tú alimentas estos reportes en Notebook LM sí, de Google, tú le haces preguntas a Notebook LM del reporte sí, y llegas a un nivel de profundidad, perro. perro. Ahí les va. Le dan una calificación de Market Outperformer. O sea, ¿eso qué significa? Va espectacular. Ujú. Su precio objetivo es de 87 pesos por acción para 2026, lo que implica crecer 46% del precio que traen hoy. Sí, O sea, le ven muchísimo en potencial. menos de un año. ¿Por qué? Bimbo estructuralmente está infravalorado, tiene un potencial muy alto porque tiene muchísima resiliencia por el tema de operar globalmente y también la escala. Ya eres la panificadora más grande del planeta Tierra, todo el mundo va a comer pan y Sí, panquecitos, ¿no? Entonces eso también te da un punch.
La otra es que se han dado cuenta que el mercado está valorando un margen EBITDA a largo plazo de 10.2%, pero realmente su promedio es de 13%. Sí, ¿Eso qué significa? Son más rentables de lo que la gente cree que serán. O sea, en sí, el pasado han sido más rentables de lo que se espera que sean. sí, o sea, los analistas están estimando que van a tener un EBITDA en los próximos 5 años de 10.2, cuando su EBITDA en los Es de últimos 5 años 13. ha sido de 13.5. Entonces, ahí tienes un... Siempre andan sorprendiendo. Sí, Ahora, ahora, el precio actual de la acción de Bimbo está a 6.5 veces ok, EBITDA. ¿Qué significa esto? Están a un descuento de 50% respecto a sus pares globales de consumo. Están a un descuento entre 30 y 50% respecto a sus pares de snacks y panadería en Norteamérica y a 15 a 20% respecto a sus pares en Europa, Asia y África. Ahí les va wow, lo que esto significa. El múltiplo veces EBITDA significa cuántas veces las ganancias operativas estás pagando para comprar la empresa, ¿ok? Entonces, si tú dices una empresa vale 100, tiene ganancias operativas por de 5, 10. o sea, por 10, pues es 10x EBITDA lo que estás pagando por la empresa, ¿va? Ahora, este es el método más común para evaluar empresas por múltiplos y comparables. O sea, lo que haces es ver cuánto valen otras empresas parecidas, multiplicas ese mismo múltiplo por los resultados de la empresa que estás analizando y eso es lo que te da. Si tú comparas a Bimbo con comparables de su misma industria, con este método de evaluación tiene un descuento Está de barato. 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Si Bimbo tuviera el mismo múltiplo que sus pares de consumo, valdría 50% más. Qué locura. Ahora, la otra son los Está fundamentales. muy castigada. Vámonos a los fundamentales. Es líder en panadería y top 10 en snacks. Un éxito. Tiene una marca fuerte. Es una marca que nadie no conoce en México Mm, y en el seguramente mundo. en el mundo. Tiene una red de distribución loca. 54,000 rutas de distribución directa. O sea, camioncitos que llegan a tienditas. Ujú. Incluye una de las flotas eléctricas más grandes de América, más de 4,200 vehículos eléctricos, lo que permite penetrar pequeños mercados que también Mm, están súper fragmentados. Y con esto que hemos platicado todo el capítulo de las pequeñas adquisiciones, exacto. lo hace todavía más cañón. Ahora, la otra es la capacidad financiera. Tienen suficiente cash para seguir expandiéndose. Y eso es clave. No, o sea, realmente tienen flexibilidad para seguir invirtiendo, para seguir comprando sin comprometer, ¿no? Y no, imagínate que luego nos enteramos que Bimbo cambiaba ahí el Excel, como nuestros cuates de estos. Eh, es un producto de consumo, por ende, generan mucho flujo de efectivo. O sea, la gente compra, luego tienen el Sí, dinero. Consistentemente hay que ver el pasado. ¿Qué hemos visto en el pasado? M&A. M&A y además con disciplina y tomando decisiones inteligentes, porque eso también habla del tipo de empresa que es. No es que les han pegado, acuérdense que el resultado no tiene que ver con la calidad de la decisión, Sí, porque el resultado tiene otros factores. Entonces, la calidad de decisión que han tomado siempre ha sido buena. Güey, llegaron a España, no les prendió, se echaron para atrás. Llegaron a sí, Estados Unidos, no les prendió, cambiaron el modelo. Llegaron a China, necesitaban cambiar. Todo el tiempo han sí, mostrado esa totalmente. disciplina. Ahora, también la realidad es que no viene una inversión significativa, No, ya. porque ya, Lo fuerte en güey, CAPEX ya lo hicieron. lo fuerte en CAPEX ya lo hicieron. Y tienen del lado positivo la diversificación geográfica, o sea, se cae la economía de México, nos vale madres, Tienen tienes la de Estados Estados Unidos, Unidos, tienes tienen la de Brasil, China, tienen... Sí. pero la otra es lo que vas a contar ahorita. Ahora, esta es la parte por qué sí invertir y yo les voy a contar los riesgos, los desafíos Ajá, y por qué se la podrían llevar con cautela, ¿va? Porque tenemos que ver los dos lados de la moneda para totalmente. tomar decisiones si inviertes o no inviertes en una empresa, ¿no? Entonces, riesgos, presiones en los márgenes de Estados Unidos tuvieron una contracción significativa en 2024 porque cambió mucho la cadena de valor interna y un entorno de consumo blando por los temas de la inflación. Sí, Estados Unidos no está El pasando por un buen consumo, ajá, momento. el consumo ha bajado muchísimo y ellos dependen mucho de Estados Unidos. Alto apalancamiento. O sea, la verdad es que últimamente tienen un ratio de deuda evita bastante alto, de 2.9x, que creo que es lo más alto que han estado.
y sí tienen ya en objetivo reducirlo para 2026, pero Ok. pues no sabemos si va a pasar, ¿ok? Alta concentración de clientes, dependen de Walmart, o sea, 15% Esto es una locura. de sus ventas viene de Walmart, y pues eso genera muchas vulnerabilidades. Exposición de la deuda al riesgo cambiario, que es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, 46% de la deuda está denominada en dólares y el 57.4 del EBITDA se genera en pesos mexicanos. Entonces, ahí no tienes un balance de Claro. debes en dólares, Pero generas en pesos. generas más en pesos, entonces no tienes seguridad en un colapso del tipo de cambio o algo así. Y ahorita hemos visto muy volátil el tipo de cambio. Competencia intensa en marcas privadas. Ahora, Los supermercados están creciendo mucho, muy fuertes en sus marcas propias, en las marcas blancas que le llaman, claro. los white labels. Que además es la clásica respuesta a un momento de mucha inflación y pérdida de empleos y etcétera, porque pues la Sí, gente empieza a es más buscar esas barato. marcas más baratas. Sí. Ajá. Y que además como que yo sí soy muy fan de las marcas blancas. Sí. O sea, yo sí soy muy pro, tipo Kirkland, 100%, Obvio, pero Kirkland es mi H-E-B pastor. también, porque digo, es calidad, sé que es más barato Mm, y sé, o sea, aseguro que sí es calidad. O sea, Sí. igual la de Walmart no sé, Sí. pero ciertas marcas blancas yo Pero full. ya sabes lo que opino. O sea, que salvo Kirkland, las demás son marcas blancas. Pero también las de Kirkland, ¿eh? Eh, El Kirkland se lo produce. no, pero me refiero a que, Ah. o sea, en el más puro sentido de que no gastan en marketing. Ah, ya, ya, Es ya, realmente ya, ya. una marca propia, pero como que el concepto puro de una marca Ya. que nada más le pones el nombre del súper y la gente va a buscar yogurt. Ya, Ajá. sí. Ciclos de innovación más rápido. O sea, Bimbo ya no está en nivel de startup como están No. otras muchas empresas y Claro. la gente quiere que innoven, que saquen, sobre todo con las tendencias de salud. Que cambian cada día Que también. Bimbo claramente no es el rey de Claro. productos saludables, o sea, indiscutiblemente, y no tiene tampoco la agilidad para innovar y sacar cosas nuevas. Sí. Y si el consumidor está buscando, ¿sabes que mi mamá acaba de descubrir los taquis? ¿Cómo? Qué padre, ¿no? Sí. O Qué sea, buen como que momento hace en tu mucho vida. no descubro algo delicioso y nuevo. Sí. Oye, pues ese es el análisis Me de encantó. gracias GBM porque ¿Y sabes qué sí. deberíamos de hacer? Ahí te va. Hagamos un live con Re, que es la analista que, Re como si ya fuera mi mejor amiga, pero es que ya la he visto varias veces y me cae toda madre. Hacemos un live con Re, pero un pedazo del live les enseñamos a los chismosos cómo hacerle preguntas de un reporte a Notebook LM. Me gusta. Lo usamos porque creo que no, o sea, es un documento de consulta. Sí. De repente puedes necesitarlo para una presentación de la escuela o puedes necesitarlo Sí. para tal cosa y creo que vale la pena saber usarlo. 100%. O sea, y sí no es una tenerte lo que joya. leer todo. Sí, ¿y por qué Notebook LM? Porque si no empieza a alucinar y a sacar datos Sí. del internet. Y Notebook LM es la cosa que le das, de ahí te saca las preguntas. No más. Y sí depende de la calidad de la información y pues esta es la mejor información. Sí. Esto fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. Campanita, campanita, campanita. Amazing. Güey, no había entendido esto. Desde la ultratumba les fui un terreno de 10,000 metros. Chan, chan, chan. Una tarta entera de mi cumpleañitos. Ay, es que acaba de ser el cumpleaños de Maca. ¡Feliz cumpleaños a mí! Y los regalos para mí. El pan dulce se ve ¿Qué tremendo. saco? El... Pero hoy no vamos a hablar de lo tremendo que se ve. Ah, y además es del globo. Además, qué coincidencia. Ajá, qué coincidencia. Gracias. ¿Dónde pongo esto? Es súper awkward. Es súper awkward esa parte. Vamos a poner bloopers y de repente de la nada vamos a tener un pastel ahí. Hoy campanica, Campanita. güey, no Pues es que mames. con tu baile me distraje. Estaba bailando el Golden. Me puso a bailar ahorita. ¿Golden qué? ¿Cómo se llama? Golden y ya. Ah, el Golden. Me puso a hacer un trend ahorita que le tenía que hacer tucurucu. Rico. Pero es rico de Ricolino es de El telón rico. pelo rico es de Ricolino. Cuentan formalmente con... Perdóname. ¡Denise! ¿Nos ¡Suéltame, escuchas? Denise! Ya, Denise está aquí afuera. Ahorita Denise, la foto es después. Es Denise. saliendo.
20 minutitos. 20 minutitos, acabamos, Denise. Siento que ahora sí nos va a oír Denise. Güey, Estaría cabrón. vamos a hacer algo en redes sociales, No la hay vamos duda. a taguear. No hay duda, O sea, no hay duda. esto Esto es el más ridículo que he hecho en mi vida. Y he hecho ridículos fuertes yo, güey. lo Pero hice no yo con gente por que ti. respeta. Pero No, es que porque yo esto- también llegamos corriendo así, güey. Esto es algo que yo hago todo el tiempo en mi Sí, vida, güey. pero te voy a decir por qué. O sea, Mitch se esconde abajo del mantel todos los días de su vida, güey. Pero te voy a decir por qué. Yo lo he visto en ti. O sea, la emoción se apodera de ti de una forma que no lo he visto en casi nadie. O sea, Ferbos que yo, o sea, en lo de Denise Dresser, Ferbos que fui yo. Ajá. Ella me dijo que vio perfectamente cómo yo fui dirigida a hacer eso. O sea, como que trató de detenerme. Pero ya era muy tarde, ¿eh? Y Fer se fue al baño, se escondió. O sea, No sé, literal, se no fue a la la derecha y se fue conozco, al no baño, la güey. conozco. Y eso me persiguió años, güey. O sea, genuinamente de que de repente no los volví a ver. O sea, dejaron de ser mis No, amigos. no, qué pena. Hoy, neta, qué pendeja, porque la verdad cuando acabas de parir sí se te ve la panza justo de embarazada. O sea, es sí. una forma muy específica, ¿sabes? Sí. Y se tarda mucho en meterse Sobre esa todo panza. si tuviste cesárea. Sobre que no todo sé si era tuviste su caso. cesárea. Siento que la cesárea Que fue, por ejemplo, mi tarda caso. más en bajar. A mí me decían, casi no se te nota la panza, porque ya es mía, güey. Mi bebé ya se salió. Yo soy, o sea, por eso no se me nota. Parece de 5 meses tu panza. Aparece así, y es como, no, es de 0, güey. O sea, no Sí. tengo. Pero es como una bola.